Tengo que confesarlo, no me gusta Dalí, nunca me ha gustado Dalí, y es más, con el paso del tiempo fui sintiendo cada vez más que incluso hasta me repugnaba y producía en mí una sensación de sumo desagrado. Cuando era todavía más idiota que actualmente, pues llegué a apreciar a Dalí, sobre todo por su capacidad representativa o mimética, y sin embargo, cuando fui por primera vez a los Estados Unidos con 18 años y en el MoMA me encontré con su famoso cuadro de los relojes blandos, volví a constatar que no me gusta nada Dalí y que, como digo, incluso me parece el colmo de lo pompier y de lo relamido, de lo manierista. Además, al haber leído muy pronto el texto de Dalí sobre los viejos cornudos del arte moderno, pues pensé que podía meter en el mismo saco a Dalí y hasta a Picasso, atacado en tantas ocasiones por Dalí, sobre todo con una suerte de complejo de inferioridad o envidia de un artista que tenía, Dalí, rasgos claros de, al mismo tiempo, megalómano y absolutamente epigónico. Sin embargo, con el paso de los años, fui tratando de buscar alguna perspectiva que me permitiera tener un juicio no tan taxativo sobre Salvador Dalí y no encontraba ninguna apoyatura para modificar mi opinión al respecto de sus obras, especialmente cuando tomaba en consideración sus pinturas y sobre todo cuando me adentraba también en algunas peripecias de su vida, como fue su relación con el franquismo y sobre todo sus declaraciones sobre las últimas penas de muerte ejecutadas en el tardofranquismo a figuras o a presos acusados de terrorismo. Por tanto, mantenía mi actitud de disgusto absoluto con respecto a Salvador Dalí y, sin embargo, encontré un resquicio por el que Dalí comenzó a tener para mí un cierto grado de interés. Decía el filósofo José Ortega y Gasset que no hay río que no tenga vado, ni hombre que no tenga portillo. Y en mi caso, la puerta o el vado a través del cual penetré en Dalí fue a través de sus textos, fue a través de sus libros. Me regalaron hace mucho tiempo las obras, los textos, las obras completas de Dalí, editados de una forma exquisita, y decidí, casi como una especie de tortura psicológica, irme leyendo todos los tomos uno tras otro, y tuve desde el principio la revelación de que sin duda en lo que es artista, una figura que Dalí, un artista que no nos podemos saltar, que no se puede soslayar, es sobre todo en sus textos, en sus libros, en sus intervenciones teóricas. Dalí es, en mi opinión, uno de los grandes escritores del siglo XX, un escritor que todavía hoy cuando leemos nos puede en muchos momentos sorprender. Por eso emprendí la tarea de no solamente leer a Dalí, sino incluso realizar alguna exposición sobre Dalí y así preparé una muestra dedicada a los grabados, a las litografías que Dalí realizó sobre Gargantúa y Pantagruel de Rabelais. Fruto de esa investigación apareció este libro que me permito aquí presentar, Dalí Pantagruélico, en la editorial Abada. Por cierto, un libro que escribí en el tiempo del desconfinamiento en la ciudad de Logroño, en la que no tenía ni los libros de Dalí a la mano, ni tampoco la edición de Gargantúa y Pantagruel. Sin embargo, esa ausencia de la bibliografía casi me sirvió para recrear a mi manera a este Dalí caníbal y a este Dalí antropófago extraño que decía que la belleza será comestible o no será, jugando con la famosa frase de André Breton, ¿no? De la belleza será convulsa o no será. No lo he hecho en ninguno de los otros directos, pero tal vez no creo que sea algo que tenga que estar prohibido y que sea imposible. Sí me gustaría leer aquí un fragmento de Salvador Dalí que se encuentra en Diario de un genio, nada más y nada menos se autocalifica como un genio, del que tengo la edición de Tusquets del año 1983. Dice o escribe Dalí: cualquiera como yo, que pretendiese ser un auténtico loco, apostilla, recordemos la famosa frase, la diferencia entre Dalí y un loco es que Dalí no está loco, pero vuelvo, cualquiera como yo que pretendiese ser un auténtico loco, activo y organizado, de una, dice Dalí, precisión pitagórica en el sentido más nietzscheano de la palabra, no podría existir. Llegó lo que debía llegar. Dalí surrealista integral, que abogaba por una total ausencia de constreñimiento estético-moral, animado por la voluntad de dominio nietzscheano. Afirmó que toda experiencia podía ser llevada a sus límites extremos sin exclusión y sin solución de continuidad. Yo reclamaba, dice Dalí, el derecho a hacerle crecer a Lenin nalgas de 3 metros
de empenachar su retrato de gelatinas hitlerianas, incluso trufadas si se presentaba el caso, y de catolicismo romano. Vemos aquí que tiene Dalí pues una empanada ideológica tremenda, quiere hacerle crecer el culo a Lenin, quiere empenacharle con gelatinas hitlerianas, pero quiere dotarle también de esa cuestión del Sacro Imperio Romano Germánico, del catolicismo romano. Sigo con la cita de Dalí: cada uno era libre de transformarse o de permitir que un tercio de su persona se transformara en pederasta, coprófago, virtuoso o ascético en el trance de sus trastornos digestivos o fosfenomáticos. El pervertido polimorfo, esto es claramente terminología freudiana, que yo había sido durante el periodo de mi adolescencia, alcanzó su cenit histórico. Mis mandíbulas trituraron a gala, yo me enamoré de sus anos podridos, cuanto más trascendentalmente amoniacales, mejor. Lo dejo aquí porque la cita sigue, ¿no? Vemos que se enamora de los anos podridos, del olor amoníaco, de la experiencia incluso tal vez de beberse el orín, y nos encontramos aquí con ese Dalí que busca lo que llama la conquista de la irracionalidad, la conquista de lo irracional a través del fenómeno del éxtasis. Leyendo los textos de Dalí, y os animo a hacerlo, uno encuentra verdaderamente a un artista que está verdaderamente golpeado e impresionado por Federico Nietzsche, como tantos artistas de su generación, como lo fue también el joven Picasso a final del siglo XIX en los círculos catalanes, pero que sobre todo está aproximándose al psicoanálisis, como hará a través del fenómeno de la paranoia y los fenómenos alucinatorios. Es muy importante, como sabemos, para el relanzamiento del surrealismo, la aparición de lo que llama Dalí la paranoia crítica, ¿no? Sin duda ahí la tesis de Jacques Lacan sobre la paranoia tiene suma importancia. Pero no me detendré ahora todavía más, o no voy a profundizar en los aspectos teóricos de Dalí, sino que subrayaré si es importante para mí el Dalí escritor o el Dalí teórico, el Dalí de estas intervenciones absolutamente delirantes o paranoico-críticas a través de su escritura. También me parece que debemos rendir un cierto homenaje al Dalí personaje o a ese Dalí freak que tiene algo, podríamos decir, casi de pre-performativo, y que hace una suerte de acciones que podían con toda tranquilidad incluirse entre lo bufonesco y delirante en la historia de las intervenciones performativas. Recordemos ese Dalí propagandista, ávida dólares, tal y como fue calificado, ávido de dólares, de dinero, que realiza escaparates en los Estados Unidos, algo que repugnará a los artistas de la generación del expresionismo abstracto de la Escuela de Nueva York, pero que sin embargo fascinará a Andy Warhol, que aprendió mucho o copió mucho y bastante de lo que Dalí significaba como artista y modelo. La idea warholiana de que un artista tiene que ser bueno, sobre todo en los negocios, es sin duda algo que ha aprendido de Dalí, que en esa época frecuentaba los platós de las televisiones. Os animo también, os invito a que busquéis en internet las imágenes realmente maravillosas y humorísticas de Dalí en algunos programas de televisión, o esas anécdotas, por ejemplo, cuando en una ocasión se colocó una escafandra y se realizó la descompresión y le dijeron a qué profundidad quiere descender o cómo vamos a regular esto, a qué profundidad va a descender, y dijo él, a la profundidad del inconsciente, ¿no? Y ese descenso daliniano del inconsciente, como sabéis los que os interesen las anécdotas dalinianas, prácticamente llevó a que estuviera a punto de ahogarse dentro de la escafandra. Estas cuestiones, digamos, laterales de Dalí, el Dalí escritor, el Dalí mediático o más mediático, el Dalí del marketing, el Dalí de la televisión, el Dalí de las declaraciones excéntricas, fue cada vez interesándome más, y sobre todo cuando preparando la exposición del Dalí pantagruélico para la Fundación Bancaja de Valencia, pues buscando en internet me encontré con una maravillosa declaración en la que Dalí decía que uno de los grandes placeres de su vida era colocarse miel en la comisura de los labios y entonces atrapar ahí una mosca, y decía que él sobre todo le gustaba ver el Tour de Francia, y cuando los ciclistas estaban esforzados subiendo una cuesta, subiendo un puerto de primera categoría, él esperaba que una mosca se le pegara en la miel de la comisura de los labios, y que entonces para él el máximo placer, el placer orgásmico, era el momento en el que la mosca aleteaba en la comisura de su labio, que eso le proporcionaba unos placeres insospechados, como el placer por los anos podridos, por los olores amoniacales, el placer de lo que llamó siempre Dalí la putrefacción o los putrefactos. Y tal vez con esta anécdota nos sirve y nos basta
para subrayar que aunque Dalí siga sin gustarme como pintor pompier o como pintor ultramanierista, sin embargo es digno de atención como figura excéntrica, como figura casi friki, y tal vez como esa figura friki añadiré que cuando se hizo la exposición de Dalí en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía hace no muchos años, con una cola inmensa que llevó a que incluso se abrieran por las noches el museo para que todo el público pudiera finalmente ver la exposición, se hizo una entrevista, una noticia para el telediario y preguntaba a la gente en la cola qué es lo que más les había interesado de la exposición. Bueno, hablaron de lo maravillosa que era la pintura, de lo hiperrealista que era, de que se conocían todas las figuras que se presentaban en los cuadros, y finalmente le preguntaron a uno que estaba en la cola, que no estaba en la cola, sino que era un camarero del bar de los Calamares que se encuentra ahí en la plaza de Atocha, y dijo: ha sido esta la época de toda la historia de nuestro bar en la que se han vendido más bocadillos de calamares. Por tanto, basta esta anécdota también de este Dalí que iba a la profundidad del inconsciente, que se enfrentaba con Sigmund Freud, que fue calificado por Freud como un fanático de estilo característicamente español, este Dalí del perro andaluz, este Dalí de los asnos podridos, este Dalí de las imágenes absolutamente desconcertantes, especialmente, como digo, a través de sus textos, para señalar que aunque sea un pintor, insisto, que no tiene por qué gustarme todavía nada de nada, sin embargo, como escritor, como friki, como heterodoxo de la cultura moderna y contemporánea, sigue siendo una figura que todavía nos desconcierta y tal vez por ello todavía hasta nos repugna.